La persona que amé me ocultó que era padre de 2 hijos, y lo descubrí revisando su divorcio. Y sí, todavía lo amo. Esta es la historia. La guardé aquí, en este rincón de la web que nadie de mi vida real conoce, porque necesito soltarlo. Necesito que alguien, aunque sea un bot o un par de ojos anónimos, sepa lo que pasó. Es demasiado pesado para llevarlo solo. Todo empezó con un café. Sí, suena a cliché de comedia romántica barata, pero fue real. Yo estaba en mi peor momento. Mi ex me había dejado hacía 6 meses, la casa se sentía enorme y vacía, y mi trabajo era una rutina gris que me asfixiaba. Literalmente iba a la misma cafetería de la esquina todos los días a las 7:45 am. Pedía el mismo latte de avena y me sentaba en la misma mesa junto a la ventana a fingir que leía las noticias. Un martes mi mesa estaba ocupada. Un tipo de unos 30 y tantos con una barba bien cuidada y unos ojos que te miraban de verdad. No solo a través de ti, estaba ahí, con un cuaderno de tapas negras. Me quedé parada como una idiota, sosteniendo mi vaso hasta que él levantó la vista. Sonrió de esa forma ladeada que te desarma un poco y dijo, «Lo siento, ¿es tu lugar?» Mi cara debió ser un poema porque solté una risa nerviosa. «No, para nada, es solo un hábito estúpido», señaló la silla vacía frente a él. «No seas estúpida, siéntate. La soledad se disfruta, pero no se idolatra». Esa frase. La soledad se disfruta, pero no se idolatra. Se me quedó grabada, me senté. Su nombre era Daniel. Era diseñador gráfico freelance, pero lo que realmente le apasionaba era escribir. Estaba llenando ese cuaderno con ideas para una novela. Y hablamos. Hablamos de todo menos del tiempo. De los libros que nos cambiaron, de por qué la gente miente en las citas, de la sensación de fracaso cuando miras tu vida a los 30 y piensas, y ya. Esa mañana perdí la noción del tiempo. Cuando miré el reloj, ya era casi hora de comer. Tuve que irme corriendo al trabajo, sintiéndome como una adolescente que acaba de conocer a su primer flechazo. Al día siguiente, volví. Y él estaba allí. Me saludó con un gesto en cuanto entré. Ya no tuve que pedir mi latte, porque él ya lo había ordenado por mí. Dije, un latte de avena como el de ayer, pero doble de cariño, me dijo guiñándome un ojo. Y así empezó. Una semana después, el café se convirtió en cena. La cena en noches enteras hablando en mi sala. No hubo prisas. No hubo esa presión estúpida de «somos pareja ahora». Éramos 2 almas rotas que se encontraron en un rincón y se dieron cuenta de que encajaban perfectamente, como piezas de un rompecabezas que creías incompleto. Daniel era todo lo que no sabía que necesitaba. Calmo, inteligente, divertido, y con esa profundidad que te hace sentir que estás en una conversación importante, aunque solo estés hablando de qué pizza pedir. 2 meses. 2 meses de pura felicidad, de risas que me dolían la mandíbula, de sexo increíble, de esa conexión mental que solo encuentras 1 o 2 veces en la vida, si tienes suerte. La casa ya no estaba vacía. Yo ya no estaba gris. Había encontrado mi color en él. Una noche estábamos en la cama. Él estaba dormido, con el brazo sobre mi cintura, y yo no podía dormir. Miraba su perfil a la luz de la luna que entraba por la ventana. Era hermoso, perfecto, y entonces lo vi. Tenía un tatuaje. Uno pequeño, discreto, justo debajo del hombro. Yo nunca lo había notado porque siempre usaba camisetas o camisas de manga larga, incluso en casa. Era una fecha, unos números romanos. Algo así como 12 Simes MMMXYF. No le di mucha importancia al principio. Pensé que sería el cumpleaños de su madre, o una fecha importante de su pasado. Pero mi mente, esa parte de mí que siempre busca el drama, se puso a trabajar. Al día siguiente, mientras él estaba en la ducha, tomé mi teléfono y busqué una calculadora de números romanos. Era el 5 de diciembre de 2017, le pregunté. No directamente, claro. Fui sutil, o al menos eso creí. ¿Qué significa esa fecha en tu hombro, Dan? ¿Es un cumpleaños? Él se puso tenso, lo noté. Dejó de cortar las verduras para la cena y se quedó mirando la tabla de picar. Oh, eso. Es solo una fecha antigua de un proyecto. Algo que terminé. Su respuesta fue demasiado vaga. Y él era una persona que se deleitaba en los detalles. Si hubiera sido un proyecto, me habría contado la historia completa. El nombre del cliente, el desafío, cómo se sintió al terminarlo. Pero solo dijo un proyecto. Y me mintió. Lo supe. Sentí esa punzada fría en el estómago. Empecé a investigar, lo confieso. Fui una hobbyist por hacerlo, pero esa mentira se había convertido en un tumor en mi mente. Revisé sus redes sociales, fui más allá de lo que era aceptable. Su perfil de Facebook era casi inexistente, solo cosas de trabajo. Instagram, igual. Empecé a buscar su nombre completo en Google, enlazado con la fecha. Nada, me frustré, lo dejé por una semana. Pero cada vez que lo abrazaba, mi mano rozaba ese tatuaje y la duda volvía.
No podía seguir así. Yo ya había pasado por el infierno de una relación donde no confiaba en la otra persona. No iba a volver a ese pozo. Una noche, cuando él estaba dormido profundamente, tomé su portátil. Sabía que era una traición. La peor. Pero lo hice. Su contraseña era su fecha de nacimiento. ¡Qué cliché! Y lo encontré. No en un documento ni en un historial de navegación. Estaba en una carpeta oculta dentro de documentos de trabajo. Se llamaba Archivos Personales. Dentro solo había una cosa. Una carta en PDF. Era la carta de un abogado. El aire se fue de mis pulmones. El documento era de un bufete de abogados de familia. Era la sentencia de divorcio. La fecha del divorcio era el 5 de diciembre de 2017, el día del tatuaje. No era el fin de un proyecto. Era el fin de su matrimonio. Sentí que el mundo giraba. Leí los nombres. Daniel y una mujer llamada Clara. El divorcio parecía limpio, por mutuo acuerdo. Pero no fue el divorcio lo que me heló la sangre. Fue el siguiente párrafo. Mencionaba a los hijos. 2. Un niño y una niña. Daniel tenía 2 hijos. ¿Y a mí? A mí no me lo había dicho. Cerré el portátil como si quemara. Me fui al baño a vomitar, pero solo conseguí arcadas secas. ¿Cómo? ¿Cómo podía estar conmigo, decirme que me amaba, planear viajes, y no mencionar que tenía una vida entera y 2 pequeños humanos que dependían de él? ¿Éramos solo una aventura? ¿Un escape? Volví a la cama, temblando. Él seguía durmiendo con esa paz que me parecía un insulto. Lo miré con otros ojos. Ya no era el hombre perfecto del café, sino un mentiroso. Un padre que me había ocultado la existencia de sus hijos. Pasaron 3 días. 3 días de infierno interno. Yo fingía normalidad. Me reía, lo besaba, pero por dentro sentía un resentimiento tan profundo que me dolía el pecho. La cena de esa noche fue un desastre, a pesar de que hicimos su pasta favorita. El silencio era peso. Finalmente no pude más. Estábamos en el sofá viendo una película estúpida. Hice una pausa. «Necesito hablar contigo», él se giró con esa mirada dulce. «Claro, amor». «¿Qué pasa?» «El 5 de diciembre de 2017», dije y la voz me tembló. Su cara se drenó de color. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Ya no le preguntó cómo lo sabía. Sabía que había cruzado una línea. «¿Qué tiene esa fecha?», preguntó tratando de sonar casual. Pobre idiota. «Es la fecha de tu divorcio, Daniel». Hubo un silencio. Un silencio largo de esos que te rompen el tímpano. Él bajó la cabeza. «¿Revisaste mis cosas?». «Lo hice». «Y sí, es un bueno, pero tu mentira es mucho peor. No me dijiste que estabas casado, Daniel. No me dijiste que tienes hijos». Levantó la cabeza. Sus ojos estaban llorosos. «Te lo iba a decir. Te juro que te lo iba a decir». «¿Cuándo?». «Cuando me casara contigo. Cuando ya fuera demasiado tarde para irme sin sentirme una completa high». «¿Quién eres, Daniel? ¿Quién eres de verdad?». La conversación se convirtió en un grito. Él se levantó, empezó a caminar por la sala, las manos en la cabeza, como si quisiera que se le explotara. «No lo entiendes. No es tan fácil. Claro que lo entiendo. Tienes hijos. Tienes 2 personas pequeñas en el mundo que te llaman papá. ¿Y te acuestas conmigo como si no existieran?». Él se detuvo, me miró, y entonces vino la confesión que me destrozó. «No lo hago porque me avergüence de ellos. Los amo más que a mi propia vida. El problema es que te conocí justo cuando estaba saliendo de la peor depresión de mi vida. Me dejaron un vacío que no sabía cómo llenar. Clara se llevó a los niños al otro lado del país. Solo los veo por videollamada una vez a la semana. Yo estaba llorando, pero él estaba roto. El divorcio me destrozó. No por Clara, sino porque perdí mi vida diaria con mis hijos. Dejé de ser un padre a tiempo completo para convertirme en un visitante. Me sentía tan míos, tan fracasado. Cuando te conocí, volviste a encender algo. Empezaste a darme una vida que no tuviera que ver con el dolor de mi pérdida. Me dabas 1 hora de felicidad al día en la cafetería. Y luego, una noche. Me hiciste sentir que podía ser alguien que no fuera el padre fracasado. Se acercó lentamente, y tenía miedo. Tenía un pomía terror de que si te decía la verdad. Si te decía que tengo 2 hijos, que a veces lloro cuando hablo con ellos, que a veces me siento como un extraño, que me ibas a dejar, que ibas a pensar que era demasiado equipaje. Su confesión no era lo que esperaba. No era un «soy un moquío por naturaleza». Era la confesión de un hombre quebrado que intentó construir una nueva vida sobre una base de arena. Pero eso no lo hacía menos doloroso. «Daniel, no me mientas. Podrías haberme dicho, tengo 2 hijos y me duele no verlos. Yo lo habría entendido. Todos tenemos equipaje. Pero me has mentido sobre lo más importante que tienes en el mundo. Y eso no es miedo, es una traición a lo que creí que éramos». Me quedé en silencio, secándome las lágrimas con rabia.
Y entonces él dijo la frase, la que todavía me retuerce el alma cada mañana. Pero te amo. Te amo de una forma en la que pensé que nunca volvería a amar a nadie. Y sé que no merezco que me creas, pero si me das una oportunidad, voy a ser el hombre que mereces. Un hombre honesto. Esa noche no se quedó. Le pedí que se fuera. No podía mirarlo. No podía dormir con él, sabiendo que toda nuestra historia, por maravillosa que fuera, estaba cimentada en una omisión tan brutal. Han pasado 3 semanas. Me llama todos los días. Me escribe. No me acosa, pero me da el espacio y al mismo tiempo me recuerda que está ahí. Me ha mandado fotos de sus hijos. 2 ángeles de 7 y 5 años sonriendo. Lo he visto. Ahora me cuenta todo. Me cuenta las historias que se inventa para sus hijos. El dolor que siente. Y la parte más jodida de todo esto, la parte que me trae a este rincón a escribir mi propia confesión, es que todavía lo amo. Amo al Daniel que conocí, el brillante, el profundo, el que me salvó de mi propia tristeza. Pero también tengo que amar al Daniel mentiroso, al padre a tiempo parcial, al hombre que tuvo que tocar fondo para poder ser honesto. Sé que la respuesta correcta, la de la película, es mandarlo a la misimos y seguir adelante. Pero la vida real no es así de simple. Es desordenada, llena de grises. Mi corazón me grita que lo perdone, que reconstruyamos. Mi mente me grita que si miente con esto, ¿con qué más mentirá? Y aquí estoy, sentada en mi mesa junto a la ventana, pidiendo mi latte de avena, ahora ya sin su extra de cariño, y mirando la silla vacía frente a mí. Me pregunto si el amor de verdad vale la pena. Si la felicidad que me dio fue lo suficientemente real como para eclipsar la paz de la verdad, todavía no lo sé. Pero me doy cuenta de que, de alguna forma, Daniel y yo somos iguales. Él ocultó su dolor. Yo oculté mi necesidad de ser salvada. Y ahora los dos estamos solos, a la espera de ver si el amor es realmente el único que puede redimir hasta las peores afias. Es una pregunta sin respuesta. Por ahora solo tengo este texto, y un vacío que me dice que lo que perdí no fue solo un novio, sino la versión perfecta de un futuro que nunca existió. Y eso duele más que cualquier otra cosa. El silencio se había convertido en un personaje más en mi apartamento. Pesado, omnipresente y siempre hablando de Daniel. 3 semanas de llamadas diarias que no contestaba, de mensajes que leía pero no respondía, y de noches mirando al techo pensando en si debía poner un punto final o un punto y seguido a mi vida con él. Una mañana decidí cambiar la rutina. Fui a una cafetería diferente, a 5 kilómetros de la nuestra. Quería quebrar el ciclo, convencerme de que podía seguir sin él, sin su sombra proyectándose en cada rincón familiar. Pedí mi café, y mientras esperaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. No el típico «te extraño» o «por favor, hablemos». Era una foto de él, sonriendo, con el pelo revuelto, sosteniendo un cartel de cartulina hecho a mano. El cartel decía, «La soledad se disfruta, pero no se idolatra. Te espero donde todo empezó». No había un solo rastro de manipulación o desesperación. Era solo un recordatorio de nuestra primera conversación, de la frase que me había enganchado, de la esencia de lo que fuimos. La honestidad brutal de ese gesto me rompió la coraza. Me di cuenta de que él no solo estaba luchando por mí, sino por la persona que era conmigo. Dejé el café casi entero sobre la mesa. Tomé las llaves del coche y conduje de vuelta a nuestra cafetería. Él estaba sentado en mi mesa con su cuaderno negro y su latte. Pero no estaba escribiendo, estaba mirando por la ventana, con esa expresión melancólica que ahora sabía que venía de un dolor real, no de una pose de artista. Entré y el sonido de la campana de la puerta fue lo único que rompió el silencio. Levantó la vista. No dijo nada. No se levantó. Solo me miró. En sus ojos vi la respuesta a todas mis dudas, miedo, arrepentimiento y sí, amor. Un amor que por primera vez me parecía imperfecto y por lo tanto, real. Caminé hacia la mesa y me senté frente a él. La silla estaba fría. «Me mentiste», dije. Y mi voz no era un grito, era un susurro cansado. Lo sé. Y no tengo una excusa. La razón no es suficiente para justificar la falta. Lo sé. ¿Y ahora qué, Daniel? ¿Qué hacemos con una relación que empezó con una omisión tan grande? Me hiciste creer que éramos 2 personas solas, sin ataduras. Él cerró los ojos por un segundo, como si estuviera soportando un peso insoportable. Me di cuenta de lo y que fui cuando te fuiste. No por lo que me pasaría a mí, sino por lo que te había robado a ti. Te robé la oportunidad de elegir a un hombre honesto. Y te robé el tiempo que pasaste amando a una versión de mí que no era real, o que al menos estaba incompleta. Sacó algo de su bolsillo. Era una pequeña caja de madera, de esas que se usan para guardar monedas viejas. La deslizó por la mesa hasta mí. «Ábrela», la abrí. Dentro no había un anillo. Había un dibujo. Un dibujo de 2 figuras infantiles muy mal hecho, garabateado con crayones.
Debajo, con letras temblorosas, ponía: Papá y tía. Lo hizo mi hijo la última vez que hablamos. Estábamos hablando de ti, de una historia que le conté. Él dibujó a tía a mi lado. Le dije que tú eras especial, que eras la persona más importante en mi vida. No tienes que ser su tía si no quieres. No tienes que ser nada más que tú, pero tienen que saber de ti. Y tú tienes que saber de ellos. Esta es toda mi vida, Carla, los niños y tú. Y si no puedes aceptarlo todo, lo entiendo. Pero no voy a volver a esconder nada. Nunca. El dibujo me rompió. No era un arma emocional. Era una prueba de que, a pesar de todo, Daniel había comenzado el proceso de integrar su vida conmigo, incluso antes de que yo lo supiera. Estaba tan asustado que el miedo lo paralizó para decir la verdad. Pero la vida seguía su curso. ¿Por qué ahora, Daniel?, pregunté con la garganta seca. Porque el miedo te hace hacer miapacio, Carla. Pero el amor te obliga a ser valiente. Yo he sido un cobarde. He aprendido a amar a pesar de mi dolor, pero no a amar con mi dolor. Quiero aprender a hacerlo contigo. No como un escape, sino como un hogar donde puedo ser padre y ser tu pareja al mismo tiempo. Me quedé mirando el dibujo. Era absurdo, tierno y horrible a la vez. Absurdo porque estábamos hablando de una mentira grave, tierno por el amor de un niño. Y horrible porque era la prueba de la vida que me había sido negada. No sé qué hacer, Daniel, dije. Y mis palabras eran la verdad más pura que había pronunciado en semanas. No tienes que hacer nada ahora. Solo no te vayas. Quédate aquí. Tómate el café que me dejaste pendiente. Déjame contarte la historia de ese dibujo. Déjame empezar de nuevo, pero sin borrar las páginas que ya están escritas. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era un silencio de pelea, sino un espacio para respirar. Daniel no intentó tocarme. Se limitó a esperar. Finalmente tomé un sorbo de mi latte. Estaba frío. La versión de ti que conocí me salvó. ¿Qué pasa si la versión real me rompe? La versión real de mí ya está rota, Carla. Y te prometo que nunca más te usaré para arreglarla. Solo te pido que me permitas amarte con mis piezas. Y que me dejes conocer tus cicatrices. En ese momento miré a mi alrededor. La cafetería estaba llena. La vida seguía. Y yo estaba ahí, sentada frente a un hombre que me había traicionado, pero que me había dado la confesión más vulnerable y honesta que jamás había escuchado. Un hombre que me había robado la verdad, pero me había devuelto la vida. Tomé el dibujo de crayones. Lo puse en mi bolso, junto a mi cartera. Bien, dije, y la palabra salió áspera. Él me miró, esperando. Empecemos de nuevo, pero muy despacio, Daniel. Un paso cada vez. Y la primera regla es, no más mesine. Nunca más. Una lágrima le resbaló por la barba. Asintió, incapaz de hablar. ¿Y cuál es la historia del dibujo?, pregunté, tratando de sonar normal, y él empezó a hablar. Me contó sobre las llamadas con sus hijos, sobre cómo su hija, de 5 años, le había preguntado si la tía era una princesa. Me contó la historia, omitiendo los detalles de su exmujer, manteniéndola respetuosamente fuera de los límites. Y mientras hablaba, vi al Daniel que amaba, pero con una capa más profunda de humanidad, de falla y de redención. Salí de allí esa mañana sintiendo un nudo en el estómago, pero también con una extraña ligereza. No había perdón total, solo el inicio de un camino. Había elegido quedarme y enfrentar la versión real de mi vida con Daniel. En lugar de huir y aferrarme a la fantasía, la vida se puso más complicada, por supuesto. Tuvimos que hablar de Clara, de las reglas, de la distancia, del dinero. No ha sido fácil. Hemos tenido discusiones sobre qué significa la honestidad en una relación. Pero la diferencia es que ahora hablamos. Gritamos pero no nos escondemos. Ayer tuve mi primera videollamada. No con él, sino con ellos. Daniel me puso en el Skype y me presentó. Chicos, esta es Carla. Es la persona de la que les hablé. Mi amiga más especial. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. La niña, con el pelo rubio y la sonrisa de Daniel, me saludó con la mano. El niño, más tímido, se escondió detrás de su padre. «Hola, princesa», dije. «Hola, tía. ¿Eres una princesa?» Me reí. «No, soy solo una escritora. Papá dijo que tú lo haces sonreír», dijo el niño asomando un ojo. Esa frase me golpeó más fuerte que la confesión de Daniel. En ese momento supe que no había sido solo un escape para él. Había sido una salvación. Y en el proceso de salvarlo, nos habíamos salvado el uno al otro. La mentira fue horrible. La traición fue profunda. Pero la verdad que salió de eso, la verdad que me ponía frente a esos dos pequeños rostros y a un hombre que estaba luchando por ser mejor, es la cosa más real que me ha pasado en la vida. Me miro al espejo ahora. Ya no estoy gris, estoy llena de colores complicados. El rosa del amor, el azul del dolor, el gris de la duda y el dorado de la esperanza. Mi confesión aquí, en este rincón de internet, es que no soy la heroína que huye de la toxicidad.
Soy la idiota que se quedó. Pero me quedé por un amor imperfecto, desordenado y difícil. Y creo que, al final, ese es el único tipo de amor que vale la pena. Espero no arrepentirme. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estoy sola. Y esa es una victoria. El dibujo de crayones sigue en mi cartera. Un recordatorio constante de que la vida que elegí es doble. Doble dificultad, doble dolor, pero también doble amor. Y con eso, supongo, tengo que vivir. La historia de la chica del café termina aquí, donde empieza la historia de la mujer que acepta amar a un padre, con todas las machinaciones y las glorias que eso conlleva. Fin.